hoy tenemos con nosotros Enrique Flores, que es profesor de investigación del CSIC en el Instituto el IBVF aquí en Sevilla. Pues muchas gracias por contestar a nuestras preguntas. Muchas gracias a vosotros. Es un placer tenerte aquí a dar la charla y que estés con nosotros. ¿Nos puedes contar de forma sucinta tu investigación? Sí, mi investigación se centra en el estudio de las bacterias, hablando en términos generales, y dentro de las bacterias estoy muy interesado en las cianobacterias por dos motivos básicos. Las cianobacterias son los organismos en los que se desarrolló la fotosíntesis oxigénica, que es de la que depende toda la vida del planeta, y después se la incorporaron a través de las cianobacterias en las plantas. Y la otra cosa que me interesa de las cianobacterias, además de su amplísima contribución a la biosfera hoy día, es que son unas bacterias en las que se dan fenómenos de una complejidad enorme. Entonces, son un grupo de bacterias en los que se encuentran organismos que están compuestos de muchas células y que funcionan como organismos multicelulares. No tendrán la complejidad que tenemos los animales, pero se dan muchos fenómenos y muchos principios básicos de la vida multicelular en estos organismos. Y eso a mí, cómo tienen lugar las interacciones de las células en la cianobacteria, en el filamento de la cianobacteria, es un tema que realmente me entusiasma. Muy interesante, realmente. ¿Y cuándo te has dado cuenta que querías ser un científico? Bueno, yo te diría que de joven, con 15, 16 años, me empezó a llamar la atención todo lo que fuera conocimiento. Y podía haber estudiado, ¿qué te digo yo?, filosofía, es decir, que algo que fuera conocimiento. Pero empezó a llamarme la atención la biología como una forma de conocer el mundo, y por ahí empecé y hasta aquí. Es decir, no me arrepiento. Claro. No me arrepiento, pero creo que podría haberme dedicado a otro tema científico con el mismo entusiasmo. Claro. Tienes ese espíritu sí, de investigar, de preguntar qué ocurre. La verdad es que creo que hay tantísimos aspectos que estudiar en la naturaleza que yo he venido por este camino, pues encantado, pero también podría haber sido. Claro, entonces hace la puente con la siguiente pregunta. ¿Cómo te has interesado por las cianobacterias? Bueno, un poco por casualidad. Yo entré en un grupo de investigación a hacer la tesis, que seleccioné un poquito el grupo porque era el departamento de bioquímica de la Facultad de Biología. Me llamaba la atención la bioquímica y la genética, y me decanté un poquito más por la bioquímica, y el grupo trabajaba en cianobacterias, pero si yo hubiese entrado en un grupo que trabajase con levaduras, estaría ahora entusiasmado con las levaduras, no tengo ninguna duda. Muy bien. Tu carrera científica ahora mismo está perfectamente consolidada, eres profesor de investigación del CSIC. ¿Cuáles crees que han sido los momentos y las personas que te han ayudado para que llegaras aquí? Bueno, a mí como estudiante me influyeron mucho el profesor de genética, Enrique Cerda Olmedo, catedrático de genética aquí de Sevilla. Yo creo que tuvo una influencia intelectual, sin él saberlo, tuvo una influencia intelectual muy grande en mi desarrollo científico y personal. Después también tuvo una influencia muy grande en mis directores de tesis, Manuel Losada, que es uno de los grandes científicos andaluces, y Miguel García Guerrero, que juntos me hicieron la tesis, más cercano a Miguel, que era quien estaba más en el laboratorio conmigo, pero los dos tuvieron una influencia muy grande en cómo entiendo la vida en la Tierra a través de la fotosíntesis. Eso se lo debo a ellos. Y después tuvieron mucha importancia en el desarrollo de mi carrera científica Peter Walk, la persona que fue mi supervisor en los Estados Unidos, con quien hice el postdoc, con quien aprendí muchísimo, y mi mujer Antonia Herrero, con quien hemos trabajado juntos muchos años y que ahora estamos cada uno especializado más en un tema, pero hemos trabajado muchísimo juntos muchos años, y estas son las personas que más han influido. Qué bien, porque sí, realmente la ciencia se hace en equipo y tu vida científica es un buen ejemplo. Bueno, de eso. Y a esto tengo que añadir todas las personas que han participado activamente en mi grupo, que bueno, hoy ha venido a verme una chica que hizo la tesis conmigo hace 20 años y encantadísimo de vernos, el abrazo que nos hemos dado, ¿no? O sea que yo, sí,
hay que añadir a las personas concretas el grupo Claro, pero general. la pregunta normalmente lleva a los mentores, pero también se aprende con los que mentorizas. Totalmente, totalmente. O sea, la actividad y la aportación que hacen los jóvenes, miembros del grupo, a la investigación y a ti como persona es evidente. Es decir, yo miro ahora para atrás y lo que he aprendido yo de muchos de mis colaboradores y de mis estudiantes de doctorado es fascinante. O sea, Qué bien. me encanta. Sí. Y la pregunta, ya llegamos a la última pregunta. ¿Qué pregunta qué te gustaría contestar en tu carrera científica, Enrique? ¿Qué te quedó? ¿Qué gran pregunta? Vamos a ver, ya he dicho que la ciencia es amplísima y todas las esquinas de la ciencia son interesantes. Entonces, yo he estado estudiando muchos años cianobacterias y hace ya años pensaba que me gustaría estudiar algo de simbiosis. ¿Por qué? La simbiosis es una forma de organización de la vida que es muy importante en el planeta. O sea, tú tienes simbiosis, ahora que se estudia tanto el microbioma intestinal nuestro, el microbioma de nuestra nariz. O sea, hasta cierto punto es una simbiosis que tenemos con las bacterias, hongos y sus virus que alojamos, ¿no? Y la simbiosis se encuentra muy ampliamente distribuida en la cianobacteria. Entonces, en la biosfera. Entonces, como yo me he especializado en el estudio de las cianobacterias, y hay cianobacterias que viven en simbiosis, la línea de investigación en la que yo estoy dedicando ahora más mis últimos esfuerzos es en simbiosis, en entender cómo viven juntas las cianobacterias y en concreto algunas algas y ahora también las cianobacterias y una planta en cuyo interior viven las cianobacterias haciendo una aportación metabólica importante. Y entonces terminar mi carrera averiguando algo interesante sobre la vida en simbiosis, ya no de la cianobacteria y del otro partner. Exacto. Y el alga o la planta que alberga la cianobacteria, me encantaría terminar con eso. ¿Sí? Qué interesante, muy interesante. Quedan muchas cosas por hacer, Enrique. Muchísimo. Bueno, la ciencia, una vez escuché decir que la ciencia es como una isla que crece. O sea, entonces el borde de la isla va creciendo. O sea, a medida que aumenta el conocimiento, la isla va creciendo, va aumentando el perímetro. O sea, que exacto, cada vez que sabemos más, sabemos que hay más cosas por saber. Exacto. Y bueno, pues que vengan los jóvenes y lo continúen. Exacto. No, para que dejar la semilla del conocimiento. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti.